Dicen que recordar es volver a vivir, y pocos recuerdos tienen tanto color, ruido y emoción como esas tardes de la infancia en los 80 y 90, cuando un simple aparato, un casete o un objeto cotidiano podían convertirse en el centro de todo nuestro mundo. Hoy vamos a viajar, sin prisas y con el corazón por delante, a ese México donde el sol caía distinto, los niños jugaban en la calle sin miedo y cada sonido tenía un encanto especial. Prepárate para volver a sentir ese ambiente que ya casi no existe, pero que vive fuerte en nuestra memoria. Número 15. El Walkman amarillo. Había un objeto que definía a los afortunados de la cuadra, el Walkman amarillo, ese que parecía indestructible, pesado y casi blindado, pero que te hacía sentir el dueño del mundo cuando lo llevabas colgado del pantalón mientras caminabas por la banqueta caliente de la tarde. El simple clic al cerrar la tapa tenía una magia que ninguna pantalla puede replicar, y la emoción de que sonara tu canción favorita mientras el casete avanzaba era tan fuerte que hasta te hacía caminar más rápido, moviendo la cabeza como si estuvieras en un concierto secreto solo para ti. A veces el sonido se escuchaba un poquito distorsionado, otras veces brincaba cuando corrías, pero aún así te hacía sentir moderno, grande, distinto. Porque para muchos era la primera vez que podías llevar tu música contigo sin depender del estéreo de la sala ni de que te dieran permiso para usarlo. Algunos le ponían calcomanías para personalizarlo, otros lo cuidaban como si fuera un tesoro familiar. Y lo mejor era cuando te prestaban audífonos, aunque fuera por unos segundos, para escuchar un pedacito de esa música que parecía venir de un mundo más grande y más emocionante que el nuestro. Ese Walkman no solo reproducía canciones, reproducía sueños, ilusiones y la sensación de que todo lo bueno estaba por venir, porque cuando te lo colgabas en la cintura, te sentías el protagonista de tu propia película ochentera. Número 14. El casete enredado. Si hubo un enemigo silencioso que todos enfrentamos en aquellos años, ese era el casete enredado, ese momento trágico y casi inevitable en el que, por razones misteriosas del universo, la cinta interna se atoraba y terminaba saliendo como si fuera una lengua interminable pidiendo auxilio. Lo peor era cuando estabas escuchando tu canción favorita y de pronto el audio se hacía lento, luego grave, luego un silencio doloroso que anunciaba la tragedia. Pero también era una especie de ritual. El intento de rescatar la cinta con el dedo, con un lápiz amarillo del número 2, girándolo como manivela para devolver todo a su lugar con la delicadeza de un relojero. Algunos lograban salvarlo, otros ya no podían esconder la evidencia del desastre y tenían que aceptar que ese cassette jamás volvería a sonar igual, pero aún así lo guardaban como si fuera un recuerdo valioso. Y ahí estaba el drama, la esperanza y la paciencia de una época donde las cosas se arreglaban con tiempo, con cariño y con pequeños milagros caseros. Porque cada vuelta del lápiz era una promesa de que tal vez, solo tal vez, la música volvería a bailar en esos audífonos naranjas que ya estaban medio descosidos pero que aún nos acompañaban en cada tarde de sol. Número 13. El televisor con perilla. Antes de que existieran controles remotos con 1000 botones, existía esa caja enorme, pesada y llena de vida llamada tele con perilla, esa que hacía un clac contundente cada vez que cambiabas de canal y que siempre tenía un ligero zumbido que llenaba la sala como si fuera parte del ambiente. Era el centro de la casa, el mueble sagrado que reunía a todos por las noches, y aunque los colores nunca se veían iguales y a veces se distorsionaban en los bordes, tenía un encanto único que ningún aparato moderno ha podido igualar. Para muchos niños, girar la perilla era un evento especial, casi un privilegio, porque no cualquiera podía acercarse lo suficiente para cambiar el canal. Algunos papás decían que no la movieras tan brusco, otros te pedían que cambiaras hasta encontrar donde se viera mejor, lo cual podía significar una misión interminable entre nieve, sombras y voces que se mezclaban como fantasmas. Pero lo mejor ocurría cuando todos se reunían frente a esa pantalla que tardaba varios segundos en encender, como si estuviera despertando lentamente de un sueño profundo. La tele con perilla era testigo de risas, gritos, partidos, novelas y noches enteras en familia, y aunque hoy pareciera un objeto antiguo, para muchos representa uno de los recuerdos más cálidos y más vivos de su infancia. Número 12. El control de la tele perdido en la cobija. Con la llegada de los primeros controles remotos, también llegó una nueva ley universal: todo control desaparece misteriosamente dentro de una cobija.
No importaba si lo acababas de usar, si lo habías puesto en la mesa o si lo dejaste claramente a un lado, de pronto, sin explicación, el control se perdía como si hubiera sido absorbido por un portal secreto escondido entre las fibras de la colcha bordada de la abuela. La búsqueda siempre era igual: levantar la cobija con desesperación, agitarla, meter medio cuerpo y escuchar cómo algo golpeaba contra el colchón. A veces el control aparecía con las pilas sueltas, otras veces con la tapita abierta, y algunas con un golpe nuevo que nadie admitía haber causado. Pero ese momento en que el control reaparecía tenía algo de triunfo, como si el universo te regresara un pequeño tesoro después de ponerte a prueba. Y aunque hoy seguimos perdiendo controles, nada se compara con esa versión pesada, gris, de botones duros, que tenía vida propia y parecía esconderse solo para hacerte levantar del sillón y recordarte que, aunque existiera la tecnología, el destino aún mandaba en la sala. Número 11. El radio despertador rojo. En muchas casas había un radio despertador rojo, cuadrado, robusto, con números digitales enormes que brillaban en la oscuridad como si fueran parte de un tablero espacial. Ese aparato tenía una personalidad especial: sonaba fuerte, frío, directo, sin delicadezas, como si te gritara que el mundo no iba a esperarte un minuto más. El sonido era tan característico que hasta años después uno podía recordarlo en sueños, mezclado con las mañanas frías de escuela, el olor a café recién hecho y la prisa de la vida familiar. Pero también servía para escuchar música en esas tardes tranquilas, cuando la radio era el acompañante perfecto para hacer tarea, descansar o simplemente imaginar historias. Muchos aprendieron a sintonizar estaciones con una precisión casi quirúrgica, moviendo la pequeña antena plateada que a veces se quebraba de tanto uso. Y aunque era un aparato simple, tenía una presencia poderosa que marcó la rutina de miles de hogares, convirtiéndose en el primer sonido del día y, muchas veces, en el último. Número 10. El teléfono de disco. Antes de los celulares, existía un objeto casi ceremonial: el teléfono de disco, pesado, firme, conectado por un cable en espiral que siempre terminaba enredado sin importar lo que hicieras. Marcar un número era un acto que requería paciencia, precisión y hasta tolerancia, porque cada vuelta del disco tenía su propio ritmo y no podías apresurarla por más prisa que tuvieras. Ese sonido de regreso, ese tac 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 que hacía el disco al volver a su posición, aún vive en la memoria de quienes crecieron escuchándolo. Y había algo mágico en esperar la llamada, en escuchar el timbre fuerte que llenaba toda la casa y en correr para contestar antes de que alguien más levantara la bocina. Era el centro de chismes, de noticias, de risas y hasta de regaños, porque todo lo que se decía ahí resonaba fuerte, sin filtros ni privacidad. Y aunque hoy parezca un aparato antiguo, para muchos representa una época más calmada, más humana, donde cada conversación tenía peso y cada llamada contaba una historia. Número 9. El ventilador que sonaba como avión. En los días de calor, el héroe silencioso de la casa era ese ventilador grande y pesado que sonaba como si fuera a despegar en cualquier momento. Tenía aspas metálicas, una base firme y un ruido constante que se volvía parte del ambiente, como un motor viejo que arrullaba a todo sin querer. Cuando lo encendías, el aire te pegaba con fuerza en la cara y te hacía cerrar los ojos como si estuvieras en una película dramática, y cuando giraba de un lado a otro, parecía vigilar la casa como un guardián cansado pero leal. Muchos dormían con ese ruido, otros hacían tarea, y algunos simplemente se quedaban viendo cómo el ventilador movía las cortinas mientras afuera el sol caía lento. Era un aparato sencillo, pero tenía una fuerza especial que convertía cualquier tarde calurosa en un momento soportable, y cualquier noche pesada en un refugio fresco lleno de tranquilidad. Número 8. El reloj de pared que todo lo marcaba. En cada casa había un reloj de pared que marcaba no solo la hora, sino el ritmo de la vida familiar. Con cada tic-tac, la casa respiraba, se movía, se organizaba. Ese sonido llenaba silencios incómodos, acompañaba comidas, anunciaba prisas y también recordaba tiempos de calma. Algunos relojes tenían un vidrio abombado, otros traían una campanita que sonaba cada hora, y había casas donde el reloj se escuchaba hasta desde la calle.
Para muchos niños, ese tic-tac era un sonido eterno, constante, que se mezclaba con los olores de la cocina, el murmullo de la tele y las voces familiares. Y aunque era solo un objeto colgado en la pared, representaba una época donde se vivía con más tranquilidad, con horarios más humanos y con un sentido del tiempo que hoy parece haberse perdido entre pantallas y notificaciones. Número 7. La cámara familiar que grababa todo. En muchas casas había una cámara grande, pesada, que solo se sacaba en ocasiones especiales, como cumpleaños, graduaciones, navidades o cuando llegaba un familiar que vivía lejos y todos querían inmortalizar el momento para que el recuerdo no se perdiera con el paso de los años. Esa cámara tenía un brillo particular, un lente que parecía un ojo gigante que todo lo veía y una cinta interna que solo alcanzaba para ciertos minutos, lo que hacía que cada grabación fuera cuidadosa, especial, como si cada segundo valiera oro. El simple hecho de que alguien dijera ya está grabando hacía que todos se acomodaran, se peinaran rápido, dejaran de discutir o se hicieran los que se llevaban bien, porque sabían que ese momento se quedaría guardado para siempre en un cajón de la sala junto a otras cintas llenas de risas, abrazos y voces que hoy suenan más jóvenes en la memoria. El sonido de la cámara arrancando, ese zumbido suave que anunciaba que el momento estaba siendo capturado, aún se recuerda con cariño, igual que la emoción de ver la grabación después, cuando todos se juntaban frente a la tele para mirar sus propias caras con un poco de pena, pero también con un orgullo enorme que solo la familia entendía. Número 6. El refrigerador que tronaba en la noche. Había un refrigerador en cada casa que tenía la costumbre de tronar con fuerza en plena madrugada, como si se quejara, suspirara o diera un golpe seco para recordarte que seguía ahí trabajando, cuidando la comida y manteniendo el orden silencioso de la cocina. Ese tronido podía espantar a cualquiera la primera vez, pero luego se volvía parte del paisaje nocturno, un sonido que acompañaba las sombras del pasillo, el reflejo de la luz del microondas y las visitas sigilosas a tomar agua sin despertar a nadie. Algunos refrigeradores incluso vibraban un poco, otros hacían un zumbido constante, y había casas donde ese sonido se mezclaba con el tic-tac del reloj y con el perro roncando en la sala. Era un aparato sencillo, quizá viejo, pero lleno de vida, porque abrías la puerta y salía ese olor frío que te recordaba las cenas en familia, los recipientes de plástico marcados con nombres y los hielitos medio pegados que te refrescaban la tarde. Hoy los refrigeradores son silenciosos, pero ninguno tiene el carácter, el alma y esa personalidad impredecible que aquellos viejos gigantes tenían, esos que tronaban fuerte pero también llenaban de recuerdos cada cocina mexicana. Número 5. El foco que parpadeaba como si fuera un mensaje secreto. En muchos hogares había un foco rebelde, colocado casi siempre en el pasillo, en el patio o en la recámara, que parpadeaba sin razón aparente, como si tratara de comunicarse o de llamar la atención en medio de la oscuridad. Ese parpadeo creaba sombras extrañas en las paredes, hacía que las noches parecieran escenas dramáticas de película antigua y generaba esa mezcla de incomodidad y ternura que hacía que todos dijeran ya hay que cambiar ese foco, aunque el foco siguiera ahí parpadeando durante semanas o incluso meses. Algunos niños tenían miedo de atravesar ese pasillo porque el foco parecía seguirlos con cada destello, otros jugaban a correr antes de que se apagara por completo, y había quienes lo veían como parte del encanto de la casa, como un detalle que le daba personalidad al hogar. Reemplazarlo era casi un ritual, sacar la silla, pedir que alguien la sostuviera, girar el foco caliente con cuidado y luego poner uno nuevo que iluminaba con fuerza, como si la casa respirara aliviada. Sin embargo, con el tiempo, muchos recordaron ese pequeño parpadeo con cariño, como un símbolo de una época donde todo era más simple y hasta un foco medio descompuesto tenía historia. Número 4. La máquina de escribir que marcaba el ritmo de las tardes. La máquina de escribir era una presencia seria, poderosa, que imponía respeto desde el momento en que se colocaba sobre la mesa. Tenía teclas duras, un rodillo firme y un sonido inconfundible que llenaba la habitación como una lluvia de golpes metálicos que marcaban el ritmo de las tardes. Ese tec-tec-tec-tec era casi musical, un acompañamiento constante que se mezclaba con el olor del papel, la tinta y la concentración absoluta de quien la usaba. Para muchos niños, ver a un adulto escribir ahí era como ver magia.
Las letras aparecían instantáneamente, sin borrones ni regresos, y cualquier error era definitivo, un pequeño recordatorio de que antes las palabras tenían más peso. Pero también era una herramienta que invitaba a soñar. Algunos se sentaban frente a ella e imaginaban escribir historias, cartas o incluso novelas, aunque no supieran ni cómo empezar. Las cintas se manchaban, las teclas se trababan, y a veces había que darle un golpe suave para que siguiera funcionando, pero aún con sus manías, la máquina de escribir tenía un encanto tan profundo que hoy, aunque esté guardada en un closet o en un baúl, basta con verla para que regresen los sonidos, los olores y la nostalgia de una época donde escribir era casi un acto sagrado. Número 3. El juego de mesa con piezas perdidas. En cada casa había un juego de mesa que ya no estaba completo, donde faltaban fichas, cartas o incluso el dado, pero aún así seguía siendo la estrella de las reuniones familiares. Ese juego, aunque incompleto, representaba tardes enteras de risas, discusiones, alianzas improvisadas y reglas inventadas para compensar lo que hacía falta. Algunos usaban frijoles como fichas, otros rodaban cualquier objeto pequeño para reemplazar el dado, y había quienes simplemente modificaban todo para que el juego siguiera funcionando de alguna manera. Lo importante no era que estuviera completo, sino que reunía a todos alrededor de la mesa, donde la abuela hacía trampas sin disimular, el primo se enojaba cuando perdía y los niños se emocionaban con cada movimiento. Era un caos hermoso que se repetía una y otra vez, y aunque nadie lo decía, todos sabían que ese juego era solo una excusa para estar juntos. Con el tiempo, las piezas perdidas se volvían parte del chiste familiar, y el juego, aunque viejito, seguía ocupando un lugar especial en el closet, esperando el próximo día en que alguien dijera, ¿y si lo sacamos tantito? Número 2. El álbum familiar con plástico brillante. No había nada más sagrado en la casa que el álbum familiar, ese libro grande, pesado, forrado con piel falsa o con flores bordadas, que contenía fotos atrapadas bajo un plástico brillante que crujía cada vez que lo levantabas. Abrirlo era viajar en el tiempo, ver a papá con su bigote grueso, a mamá con su peinado alto, a los tíos jóvenes, a la abuelita fuerte y sonriente, y a uno mismo en poses raras, con ropa que hoy provocarían risas pero que en ese entonces era lo más normal del mundo. Cada foto tenía una historia, y aunque algunas estaban un poco descoloridas o pegadas de más, el álbum tenía el poder de unir a la familia en el sillón, señalando rostros, recordando anécdotas, corrigiendo fechas y reviviendo momentos que ya no volverán. Era un tesoro silencioso que guardaba cumpleaños, paseos, graduaciones, primeras comuniones y momentos cotidianos que hoy, vistos desde lejos, parecen más valiosos que cualquier celebración. Ese álbum tenía el olor de las casas mexicanas antiguas, mezclado con papel viejo, perfume de mamá y polvo de closet. Y aunque ahora todo está en celulares, nunca nada reemplazará la emoción de abrir ese gran libro del pasado. Número 1. El sonido de la puerta de metal que anunciaba quién llegaba. La puerta de metal, esa que sonaba fuerte al abrirse y más fuerte al cerrarse, era casi un narrador de la vida diaria. Con ese rechinido particular, todos en la casa sabían si quien llegaba era papá después del trabajo, la mamá con bolsas del mercado, los niños corriendo tras jugar en la calle o un tío que siempre tocaba la puerta antes de entrar como si fuera su casa. Ese sonido se mezclaba con las tardes polvosas, las bicicletas apoyadas en la pared y las conversaciones que flotaban desde la cocina. No importaba cuántas veces intentaran aceitarla, siempre regresaba el rechinido, como si la puerta se negara a perder personalidad. Y aunque para algunos era molesto, con el tiempo se volvió un sonido familiar, cálido, que anunciaba movimiento, vida, compañía. Hoy, muchas puertas modernas no suenan, no anuncian, no cuentan historias. En cambio, aquella puerta de metal era casi un miembro más de la familia, un testigo del ir y venir diario. Y así, entre sonidos, objetos y pequeños rituales que parecían simples, se construyó una época inolvidable. No fue la tecnología ni las cosas en sí, sino lo que vivimos alrededor de ellas, las risas, las voces, los momentos compartidos. Porque al final, la nostalgia no es por los objetos, sino por las personas que fuimos cuando los usábamos. Y aunque los tiempos cambien, esos recuerdos siguen ahí, guardados en el corazón, listos para revivir cada vez que escuchamos un tic-tac,
un zumbido o un rechinido parecido al de aquellos años.